Ok, en esta noche vamos a tratar una doctrina corta, sencilla, pero a la vez también, claro, no aceptada por muchos, y sobre todo aquellos que no conciben la idea de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de la concepción virginal de nuestro Señor Jesucristo. Para que nuestro Señor Jesucristo cumpliera la justicia de Dios, tenía que cumplir, valga la redundancia, los requisitos demandados por Dios. Y pues el primer requisito que tenía que ser alguien sin pecado. Y humanamente imposible para todos nosotros y para cualquier ser humano, porque todos hemos pecado, dice Romanos 3:23. Y por eso nuestro Señor Jesucristo tomó forma humana, pero sin su naturaleza pecaminosa. Esa es la doctrina de la concepción virginal de Cristo. Algunos le llaman el nacimiento virginal de Cristo, pero realmente lo correcto es decir la concepción virginal de Cristo, porque Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Y vamos directamente a los puntos que tenemos en nuestra hoja. Ahí estamos. Esta doctrina número 1 dice, sostiene que el nacimiento de Jesucristo fue el resultado de ¿qué? De una concepción milagrosa. El nacimiento de Jesucristo fue el resultado de una concepción milagrosa. Él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y la cual fue profetizada por Isaías unos 700 años antes de Cristo. Y siempre usamos ese pasaje de Isaías 7:14 que dice: por tanto el Señor mismo dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ok, nosotros los cristianos usamos mucho ese pasaje como referencia al cumplimiento de la profecía de nuestro Señor Jesucristo, y estamos en lo correcto. Aunque si usted conversa con un judío, le va a decir: este versículo no tiene nada que ver con Jesucristo, no es profético, porque este versículo o esta profecía se cumplió en la persona de Isaías, porque su hijo se llamó Emmanuel. Ok, están en lo correcto ellos, pero también tenemos que entender que las profecías, algunas profecías, como les he enseñado, tienen cumplimiento primario y final, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que no entienden los judíos. Ellos no creen en las dos venidas de Cristo, solamente en una venida de el Mesías, la cual está esperando. Pero la Biblia nos habla claramente de las dos venidas. Ya vino como siervo y vendrá como rey a juzgar. Ahora, por ejemplo, siempre les he dado esta ilustración. Ustedes me ven a mí, pero no soy lo último que ustedes pueden ver. Ustedes pueden ver atrás mío la pantalla, lo que estoy proyectando sobre este estudio. ¿Sí ven? Entonces, así mismo, la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Entonces, pero aparte de Isaías 7:14, otro verso mucho más contundente es Isaías 9:6. Y lo dice ya más claramente, ¿no? Que ese niño que iba a nacer, pues era Dios encarnado. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esos dos versículos de Isaías 9 son contundentemente la profecía sobre el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Y se cumplió, como vemos en Lucas 1:31. ¿Ok? Ahora, todos sabemos que el Señor fue concebido en el vientre de una virgen, ¿no? María, quien vivía en Nazaret. Vamos a el segundo punto. Dice: María siendo virgen. Ahí vemos la ilustración. El ángel Gabriel se le apareció para darle el mensaje. María siendo virgen concibió en su vientre por el Espíritu Santo, sin la intervención de un padre humano. En el Evangelio de Lucas
vemos claramente la historia en el capítulo 1, empezando del versículo 26, después de que el ángel Gabriel se le presentó a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. En este versículo 27, Lucas reafirma en 2 ocasiones que la doncella, la dama, la señorita, era virgen y que estaba desposada. La palabra desposada significa que estaba ya en compromiso, en noviazgo con José. En los tiempos bíblicos, el desposamiento consistía como hace un tiempo atrás, porque ahora ya no se usa, el pedir la mano a los padres para la doncella, ¿no? Y después de pedir la mano a los padres para la doncella que se case con el caballero, había un tiempo de transición que era aproximadamente 1 año, y en ese tiempo de transición el novio, los familiares del novio y los amigos preparaban la nueva casa para los futuros esposos. Ese es el tiempo de desposamiento, tiempo en el cual, claro, no había ninguna intimidad entre el novio y la novia. ¿Estamos? Entonces dice que María estaba de novia, no con José. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida. Claro que sí era muy favorecida María. María era una devota consagrada a Dios, una jovencita que era una ferviente mujer que adoraba a Dios en espíritu y en verdad. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Por eso Dios la escogió. Y además que era descendiente del rey David. Mas ella, cuando le vio, dice, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué saludo sería esto? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre. Si ve, por eso decimos la concepción virginal de Cristo. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Sí ve? La palabra no conozco varón significa, María dijo: yo soy una virgen, yo no tengo relaciones sexuales con nadie. Como si eso de que voy a quedar embarazada. Entonces, respondiendo el ángel, versículo 35 del capítulo 1 de Lucas, le dijo: el Espíritu Santo, ojo, aquí está implícitamente la Trinidad. Mire, el Espíritu Santo, vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Dios Padre, correcto, muy bien. Vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá. ¿Quién era el santo ser que nacerá? Jesucristo. Ahí están los tres. Será llamado Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, vemos que María, siendo virgen, concibió en su vientre por el poder del Espíritu Santo, sin la intervención de un padre humano, correcto, sin la intervención de un padre humano. Es decir, María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Número 3. Ahora, era requisito fundamental de que el Salvador del mundo naciera humanamente, valga la redundancia, y pues obvio, como nacen todos los seres humanos. El punto número 3 lo afirmamos. El hecho de que Jesús haya nacido de una mujer demuestra que Él fue 100% humano, como ya vimos en la doctrina de la humanidad de Cristo. Y fue como nosotros, ¿sí? Romanos 1.3, vamos a leer lo que dice Romanos 1.3 y Gálatas 4.4. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, o sea, según su humanidad. Y en Gálatas 4.4 el apóstol Pablo mismo dice que cuando vino el cumplimiento de el tiempo, Dios envió a su Hijo en forma
de hombre, si no me falla la memoria. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido de mujer, como nace cualquier ser humano. No, como vemos hoy en día, la absurda aberración, ¿no?, de que los hombres que se transforman supuestamente en mujeres, pero nunca podrán tener hijos. Porque solamente los seres humanos somos nacidos de mujer. ¿Amén? Pero su humanidad, muy importante también, pero ¿qué pasó con la humanidad de nuestro Señor Jesucristo? No fue igual a la de nosotros. ¿Por qué su humanidad no fue igual a la de nosotros? Porque si Cristo nació del Espíritu Santo, entonces, ¿cuál fue la característica ahí de nuestro Señor Jesucristo? ¿Ah? Nació sin la naturaleza pecaminosa. Por favor, siéntate acá adelante y no te me distraigas, Brian. Nació sin la naturaleza pecaminosa. ¿Estamos? No sé qué le pasa a esto. No nació con la naturaleza pecaminosa y por ende sin pecado. ¿Okay? Él no conoció pecado. Segunda de Corintios 5:21. Hay varios pasajes que nos dan eso. Ya leímos Lucas 1 del 26 al 34. Segunda de Corintios 5:21. Pablo también nos afirma que al que no conoció pecado, Jesucristo no conoció pecado, pero Dios Padre lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí ven? Primera de Pedro 2:22 también el apóstol Pedro dice así. Primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Primera de Juan, el apóstol Juan, también vemos a 3 apóstoles que confirman la naturaleza sin pecado de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 3:5 dice así: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces, esa es la característica principal, única de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que Él fue concebido dentro de un vientre materno, su humanidad no fue igual a nosotras porque no nació con la naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Número 4. Su concepción también nos demuestra su divinidad. ¿Por qué? Cristo es 100% Dios por el acto divino de la concepción, porque fue concebido por el Espíritu Santo. Ya vimos el pasaje en Lucas, Romanos 1:4 nuevamente. El apóstol Pablo nos dice así: que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. 1 Corintios 15:47 también dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: el primer hombre de la tierra terrenal, el segundo hombre, o sea Jesucristo, que es el Señor, es del cielo. Ahí está claramente demostrada su divinidad. Y también pues Pablo en Colosenses, un versículo muy conocido, Colosenses 1:15-16, que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Entonces vemos ahí también que en la concepción original de nuestro Señor se demuestran sus dos naturalezas, su humanidad 100% y su divinidad 100%. Ahora, el hecho de que una mujer quede embarazada sin haber tenido una relación sexual no es solamente un hecho biológico extraordinario, sino que es claramente contrario a las leyes naturales. Bueno, hoy en día se hace
algunos métodos, ¿no? Como la fertilización in vitro y no sé qué otros métodos, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, eso es a través de la tecnología. Pero en ese tiempo, estamos hablando de esos 2000 años atrás, eso no existía. Y pues vemos que eso va en contra de las leyes naturales, ¿no? ¿Cómo podía quedar embarazada si no tenía relaciones? ¿Estamos? Número 6. También, como vemos hoy en día, la inseminación artificial. Fuera de la inseminación artificial, que es una variación moderna y no milagrosa de la concepción, el concebir o quedar embarazada es lo más natural como resultado de tener relaciones sexuales, ¿no? Bueno, eso es tema para otro estudio sobre la situación actual del aborto, ¿no? Y pues es triste que se promueve la promiscuidad y pues lamentablemente muchas señoritas quedan embarazadas y promueven hacia el aborto. Y es lo que estamos viviendo en los últimos tiempos. Ahora, número 7. Los que niegan la concepción virginal de Cristo generalmente niegan que Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Obvio. Si no creen en Cristo, van a negar todo acerca de Cristo. ¿Sí? Él es el Dios encarnado. Filipenses 2 del 5 al 9 nos habla el apóstol Pablo nuevamente de lo que se llama el vaciamiento de Cristo, que no dejó de ser Dios. Cuidado, jamás Él dejó de ser Dios, sino que Él dejó su trono de gloria para venir, ¿no?, a tomar forma humana. ¿Estamos? ¿Ok? En Filipenses 2 del 5 al 9 vemos eso. Número 8. Ahora, biológicamente hablando o ginecológicamente hablando, cuando ya María está embarazada, está a punto de dar a luz, da a luz. Biológicamente, ginecológicamente, ¿qué pasó con su... Hay una telita de la virginidad, no sé cómo llamarle, ¿no? Pero se rompe, ¿no? Y pues ginecológicamente o biológicamente hablando, ya María dejó de ser virgen, ¿ok? Biológicamente hablando, el momento que María dio a luz a Jesús, en ese momento dejó de ser virgen. ¿Ok? Ginecológicamente hablando, biológicamente hablando, no estamos hablando que tuvo intimidad sexual. ¿Ok? 9. Además recordemos algo. ¿Sí? ¿Ah? No había cesárea en ese entonces, claro, no había cesárea, correcto, ¿no? Entonces pues tenía que dar como debe de ser, ¿no? Con dolores, ¿no? Ok, 9. Además tenemos que recordar algo, hermanos queridos. María estaba casada con José. Recordemos que José quiso dejarla porque estaba embarazada, pero el Espíritu, Dios le habló a través del ángel nuevamente, le dijo que no temiera tomar a María, ¿no? Y después ellos se casaron. Pero la Biblia dice que José no conoció a María hasta que, ¿no?, dio a luz a su hijo primogénito. Permítanme buscar ese pasaje. Mateo capítulo 1, versículos 24 y 25. Los dos últimos versículos del capítulo 1 dicen así: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Ojo, versículo 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La Biblia es clara, hermanos, amigos queridos. La palabra que no la conoció no significa que no conocía a María. Claro que la conocía, era su novia, ya le había pedido la mano a los padres de María, pero significa que no tuvo relaciones sexuales. ¿Hasta cuándo? Hasta un cierto tiempo, dice el Señor a través de Mateo. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Mateo
contundentemente afirma, ¿no?, que no tuvo relaciones sexuales hasta que nació nuestro Señor Jesucristo, que fue el primogénito de José y María. Y cuando dice primogénito, entonces, ¿qué me da a entender? Que hubieron otros hijos. No dice el unigénito como en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Cristo Jesús es el unigénito del Padre, pero Jesús es el hijo primogénito de José y María. Y después de que nació Jesús, y después del tiempo de la purificación de María, después de 40 días, seguro que como esposo tuvieron relaciones sexuales. ¿Ok? Además, recordemos que María estaba casada con José y como esposos, luego del nacimiento de Jesús, era normal que tuvieran relaciones. Por lo tanto, dejó de ser virgen. Y no solo eso, sino que María y José tuvieron más hijos, tal como la Biblia lo dice claramente, hermanos queridos. Y mucho cuidado, porque yo sé que en las redes sociales circulan videos diciendo que los hermanos a lo que se refiere la Biblia de Jesús eran los discípulos. No, hermanos queridos, no queremos dorar la píldora. Aquí Mateo 1:25 dice que María no tuvo relaciones sexuales con José hasta después de que Jesús nació. Es clara. Y como esposo, Dios bendice el sexo dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio se llama fornicación o adulterio. Entonces, José y María tuvieron otros hijos. Claramente lo dice la Escritura. Mateo capítulo 12, versículos 46 al 50, dice así. Mateo 12, 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Mateo es claro en especificar que Jesús estaba con sus discípulos adentro, ¿no? Como vemos en la ilustración aquí. ¿Si ve la ilustración? Entonces, adentro está Jesús con los discípulos y acá afuera está Jesús con sus hermanos y dice: ¡hey! Afuera está tu madre y tus hermanos que te están buscando y te quieren hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y esa es mi hermana y mi madre. Con ese versículo quieren justificar de que supuestamente José y María nunca más tuvieron hijos, y supuestamente dicen que José murió al poco tiempo de que Jesús nació. Y muestran figuras de un José viejo como una virgencita adolescente. Imagínense. Hasta debería haber un poco de temor hacer esa comparación, porque estamos viendo entonces de que José era un robacuna. Si supuestamente José era joven, José también era un adolescente, igual que María. ¿Ok? Mateo también dice, capítulo 13 más adelante, ¿ok? Aquí especifica bien claramente Mateo. Capítulo 13, versículos 53 al 56. Aconteció que cuando terminó Jesús esta parábola, se fue de allí y venido a su tierra. ¿A dónde? ¿Dónde era la tierra de Jesús? Nazaret. Les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Escúchame bien. Mateo dice: ¿no es este el hijo del carpintero? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo Mateo ahí? Que el carpintero llamado José todavía vivía. No dice: ¿no es este el que fue el carpintero?
está en tiempo presente. Así que José todavía vivía cuando Jesús empezó su ministerio público. Número 1. Y dice, ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Eso es lo que se llama una pregunta retórica. En pocas palabras, Mateo está diciendo, pero ¿cómo eso? A un momento, ¿quién es este Jesús? Si nosotros lo vimos crecer aquí, es el hijo del carpintero. María es su madre, los hermanos de Jesús son Jacobo, José, Simón y Judas. Y además también dicen, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? La gente se maravillaba porque conocieron a Jesús allí en Nazaret y jamás vieron en Jesús ningún indicio de que fuera profeta o fuera predicador o mucho menos proclamarse el Hijo de Dios. Pero cuando ya lo escuchan se asombran de ver a Jesús, claro, porque el tiempo de Jesús aún no era de empezar su ministerio, sino a la edad de 30 años, como era la regla de que los descendientes de Aarón ejercían el sacerdocio a la edad de 30 años. ¿Ok? Entonces aquí vemos claramente, y no solamente que nombra a los hermanos de Jesús, sino que dice, y sus hermanas, y todas sus hermanas. No sabemos cuántas hermanas tuvo Jesús terrenalmente. Y la Biblia confirma en sus nombres. Jacobo también es llamado, ¿cómo es llamado Jacobo? Santiago, correcto. No, y después de la muerte de Jesús, ¿qué pasó con Jacobo? Jacobo era el líder de la iglesia en Jerusalén. Siguiendo las costumbres judías, como ya Jesús ascendió a los cielos, ¿no? ¿Quién le seguía terrenalmente hablando como hermano? Era Jacobo. Entonces el hermano que le seguía ocupaba la función de liderazgo, en este caso del ministerio. ¿Estamos? Y Judas también, que escribe la carta de Judas y la carta de Santiago, fueron los hermanos del Señor. En Juan 7 del 1 al 9 también vemos eso. Vamos al Evangelio de Juan. Juan 7 del 1 al 7, del 1 al 9. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarlo. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Aquí está claro, sus propios hermanos dicen, nosotros que somos tus hermanos te decimos, anda a Judea para que tus discípulos. Entonces aquí vemos claramente que es verdad que a veces entre los israelitas y hasta el día de hoy se dicen hermanos, ¿ok? Pero aquí claramente los mismos hermanos de Jesús hacen la diferencia en que ellos son los hermanos y los otros son sus discípulos, ¿ok? Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Aquí lo dice Juan. Al principio sus hermanos no creían en él. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecerlos a ustedes, mas el mundo me aborrece a mí, porque yo testifico del mundo que sus obras son malas. Por eso la gente odiaba al Señor, porque el Señor declaraba las cosas de frente. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. ¿Sí ven? Entonces vemos que Juan confirma los hermanos de Jesús. Gálatas 1:19, el apóstol Pablo lo confirma también cuando dice que llegó a Jerusalén y que lo recibió ¿quién? El hermano del Señor. Gálatas 1:19 dice así. Voy a leer desde el 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con Pedro 15 días.
Pero no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Está claro? Mateo, Juan, Pablo y ahora también Judas. Versículo 1. Y Judas dice que él es hermano de Santiago. Judas, siervo de Jesucristo, no se hace llamar hermano a Jesucristo porque ya entendió que Jesucristo era el Hijo de Dios. Dice, y hermano de Jacobo. Ahí está. Jacobo y Judas, hermano de Jesús, como es nombrado en Mateo 13, 54-56, fueron parte del liderazgo de la iglesia y además nos han dejado para la posteridad dos de sus cartas respectivamente. La de Jacobo, Santiago y la de Judas. Entonces, era normal como esposos que José y María tuvieran relaciones sexuales e hijos. Ahora, nadie discute que María está en el cielo, nadie discute que José está en el cielo. Estamos. Pero jamás vamos a creer lo que dice a continuación. Usted ha escuchado sobre una falsa doctrina que se llama la Inmaculada Concepción de María. Decimos falsa a la luz de la Biblia. Y aún la misma María lo confirma. Se lo vamos a demostrar a la luz de la Biblia. La Inmaculada Concepción de María. ¿Qué es eso? La palabra inmaculada es sin mancha, sin mácula, ¿ok? Sin pecado. Entonces, significa, esta falsa doctrina enseña que la cual es totalmente contraria a lo que la palabra de Dios enseña, la cual, según los que la enseñan, declaran que María, escúcheme bien, fue concebida sin pecado por Dios. Es decir, María no nació con la naturaleza pecaminosa que todos los hombres arrastramos, que no nació con pecado, que no tuvo pecado por causa del pecado de nuestros primeros padres, arrastramos esa naturaleza pecaminosa y por eso la declaran los católicos romanos 3 veces santa, lo cual es un atributo solamente de Dios, como lo declara Isaías capítulo 6 versículo 3, cuando Isaías tuvo la visión en el templo y dijo: santo, 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 Dios Todopoderoso. Ahora, a continuación, es lo que la Iglesia Católica Romana enseña. Eso no es correcto. Y ahí, no sé si alcanzan a ver porque se me han ido tan atrás, ¿ok? Pero aquí es una página, no es una página cristiana evangélica, es una página totalmente católica, es catholic.net y lo acabo de bajar hoy, 1 de octubre, por aquí está la fecha, octubre 1 del 2019, para que vean. ¿Y qué es lo que dice? Tercer dogma, la Inmaculada Concepción de María. Una gracia especial de Dios donde ella fue preservada de todo pecado desde su concepción. Escúcheme, claro, eso es totalmente antibíblico. ¿Ok? Si María estuviera llorando por esta declaración que ha hecho la Iglesia Católica Romana. Dice aquí, según ellos, la Inmaculada Concepción de María es el dogma. ¿Saben lo que es un dogma? Es una ley que la gente tiene que obedecer. Es el dogma de fe que declara que por una gracia especial de Dios, ella fue preservada de todo pecado desde su concepción. Y esto viene desde el año 1854. El dogma fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 en su bula Ineffabilis Deus, en su decreto Dios infalible. Declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser por tanto firme y constantemente creída por todos los fieles. Eso declara la Iglesia Católica Romana. Y no solamente Catholic.net, la enciclopedia católica, que ahora tiene, no sabía que también tiene un wiki, ¿no? Como Wikipedia, ¿sí? Cristiano también tenemos un wiki cristiano, creo que es, no me acuerdo cómo. Y él dice claramente
También, mire, martes 1 de octubre de 2016. Así que esto no es viejo, es actual. Dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Cada 8 de diciembre la Iglesia celebra el dogma de fe que nos revela que por la gracia de Dios la Virgen María fue preservada del pecado desde el momento de su concepción. Es decir, desde el instante en que María comenzó la vida humana hasta que murió. Supuestamente nunca tuvo pecado. El 8 de diciembre de 1854, en su bula Ineffabilis Deus, el Papa Pío IX proclamó este dogma. Declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser por tanto firme y constantemente creída por todos los fieles. Sí, lo mismo en 2 páginas de la Iglesia Católica Romana. Ahora, ¿qué nos dice María? No decimos los cristianos evangélicos, por favor, no nos confundan. Amamos a María. Jamás nosotros enseñamos que odiamos a María, porque el amor de Dios no nos enseña a odiar, al contrario. Nos enseña a amar. Amamos a María y nos vamos a gozar con María, con José, con Abraham, con los apóstoles en el cielo. Porque tanto María como Abraham, como Isaac, Jacob, David, los apóstoles y como cualquiera de nosotros solamente somos instrumentos para su gloria. Mire lo que dice María. Lucas 1:38, por favor. Vamos a Lucas 1:38. ¿Ok? Después de que el ángel Gabriel le anunciara que iba a concebir por obra y gracia del Espíritu Santo y que el poder del Altísimo vendría sobre él y lo cubriría con su sombra, y el santo ser que nacería sería llamado Hijo de Dios. Miren lo que responde María en el versículo 38 del capítulo 1. Le invito a usted que la lea en cualquier Biblia, es lo mismo. La Biblia la latinoamericana, la Nácar Colunga, cualquier Biblia, Dios habla hoy, cualquier Biblia de cualquier editorial o como quiera llamarle, dice lo mismo. Y es más, me gusta más la versión latinoamericana porque es más específica. Miren lo que dice el versículo 38 del capítulo 1. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. La versión latinoamericana, que es católica, que me gusta mucho, dice: he aquí la esclava del Señor, como lo vemos ahí en la diapositiva. Y le contestó: yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. María jamás se autoproclama sin pecado. María jamás se autoproclama Madre de Dios. María sí, con mucho gusto y honra, se declara esclava del Señor, como lo soy yo, como lo fue Abraham, como lo fue David, como lo fue Moisés, como lo es cualquier siervo de Dios, instrumento de Dios para su gloria. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Pero no solamente el versículo 38, vamos al versículo 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. O sea, María alaba al Señor. Y mi espíritu, escúcheme bien, se regocija en Dios mi Salvador. ¿Cómo declara María a Dios? Su Salvador. No se declara Madre de Dios. Que fue Madre de Jesús terrenal, totalmente de acuerdo. ¿Ok? Y mire el versículo 48, porque ha mirado la bajeza de su esclava, dice la versión latinoamericana. Nuestra versión dice sierva, que es lo mismo, esclava. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Claro que sí, María es bienaventurada. Tremenda bendición que recibió María, única mujer en el mundo, que Dios se fijó para en ella poner en el vientre de ella, concebir en el vientre de ella el Salvador del mundo,
Claro que sí. Pero María no es digna de adoración. Miren lo que dice ella. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Y eso es lo que debemos de seguir, el ejemplo de María, humanamente hablando. ¿Sí? María fue una mujer consagrada a Dios toda su vida hasta la muerte. Y por eso María estuvo entre las privilegiadas que el Señor se le apareció el día de su resurrección. Ahora bien, pero jamás María será objeto de adoración. Así que vamos a gozarnos en el cielo con ella, con los apóstoles, con los patriarcas, con todos los profetas, ¿sí? Y pues, porque la gloria solamente, como dice María, no engrandece mi alma al Señor y se regocija mi espíritu en Dios mi Salvador. Solamente Dios es nuestro Salvador, solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. La Biblia dice claramente, por cuanto todos pecamos, excepto Cristo Jesús, como ya lo vimos, que no conoció pecado, la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto. Pablo en Romanos hace eco de eso, incluye también a María. Por eso ella testifica la verdad, soy la esclava del Señor. Y eso le invitamos a usted, que siga el ejemplo de María, como ella dijo en las bodas de Canaán, haga todo lo que Jesús dice, exacto, haga todo lo que Jesús dice, siga el consejo de María, amén. Y para terminar, la Biblia nos enseña que la misma María reconoce que es pecadora y como tal clama a Dios como su Salvador. Se considera a sí mismo esclava de Él y reconoce que Él es el único santo. ¿Sí? Entonces, hemos comprobado a la luz de la Biblia, número uno, que nuestro Señor Jesucristo fue concebido no por obra humana, sino por obra divina a través del Espíritu Santo, y que esa concepción se produjo en una mujer consagrada a Dios, que es digna de admiración, es modelo para las mujeres, María, ¿no? Como lo es Pablo, como lo es David, como lo son los buenos siervos de Dios, pero no es ninguna intermediaria para el cielo, no es el camino al cielo, no es objeto de adoración, ¿sí? Es objeto de regocijo, sí, para todos, porque nos vamos a regocijar con ella, con los patriarcas, con los profetas y los apóstoles en el cielo. Espero que haya sido de mucha bendición este estudio y nos vemos nuevamente en un próximo estudio, esperando que Dios les siga colmando de bendiciones. Amén.